Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Contenta de estar de nuevo por aquí, Yamel de Jaramillo saludándolos, y hoy, como se darán cuenta, empezamos de una manera diferente porque nuestro invitado del día de hoy pues está aquí conmigo, y yo le decía que a José lo que ya él es recurrente, o sea que es una cara conocida y realmente estamos contentas de tenerte. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias al Señor. Acá contentos de poder compartir nuevamente con ustedes. Como siempre comunico, tenemos el mayor respeto y agradecidos por las cosas que hacen el Ministerio de Aviva en el reino a las mujeres de la Iglesia Hispanohablante. Y nada, contento de estar con ustedes. Bueno, y también nosotros estamos doblemente contentos porque, como ya ustedes saben, José es uno de nuestros invitados en nuestra conferencia el próximo año 2023, el Mujer Verdadera 23, Plenitud, Abundancia y libertad. Señor, se me olvidó. Libertad, ¿verdad? Ya no me hagan caso. Pero ustedes saben la conferencia, se me olvidó el nombre, pero estamos contentos, José, de poder contar contigo el próximo año. Así que aquellas que todavía no se han inscrito, pasen por la página de la conferencia y que se la vamos a dejar aquí en la descripción para que puedan ir y puedan ver pues todo lo que tenemos. No solamente estará José, sino también tenemos otros charlistas, así que les invitamos a que pasen por ahí. Y bueno, José, te cuento que hace unas semanas tuvimos una serie donde se llamaba Aconsejadas por su palabra. Y fue interesante y de mucho aprendizaje para todas nosotras porque navegamos por diferentes temas de cómo enfrentarlo, cómo manejarlo, siempre teniendo la palabra de Dios como nuestro enfoque y ver qué dice de cada uno de esos temas. Y obviamente sabemos que hay que profundizar temas como el chisme, la murmuración, las emociones, el legalismo, la vanidad. O sea, sabemos que hay que profundizar, pero quisimos como que dar ese paseo por esos temas y fue realmente muy bueno. Pero esta semana quisimos hacer un programa acerca, yo creo que de un tema que de alguna manera u otra lo habíamos mencionado y se ha mencionado y como que queríamos hablar de él, pero yo creo que finalmente pudimos tocarlo y qué bueno que es poder contar contigo porque sé que eso es un tema que tú eres bastante entendido, es un tema del cual tú hablas, es un tema del cual, digamos, eres un abanderado de explicarnos y ver las cosas a la luz del Evangelio. Y ese tópico es el de esta cultura ofendida. ¿Cómo nosotros como creyentes podemos vivir en una cultura que es ofendida y que todo se ofende? Así que ese es el tema. Y yo quisiera, José, lo que dividiéramos el tema en general en 3 puntos. Yo creo que veamos primero el diagnóstico, o sea, cuál es el diagnóstico de esta cultura que nos ha tocado vivir. Luego, ¿cuáles son las implicaciones de este problema? Y entonces que le demos una perspectiva bíblica correcta. Así que yo quiero que empecemos, José Luis, que tú nos expliques cuál es este ADN de esta cultura ofendida en la que estamos viviendo. Sí, mira, como tú mencionas, yo creo que es algo que estamos respirando en la cultura y no nos damos cuenta y no vemos cómo nos afecta. Muchas veces cosas que parecieran normales en la cultura, como que las abrazamos dentro de nuestra idiosincrasia y no nos damos cuenta que estamos siendo afectados en eso. Yo creo que este aspecto de la ofensa es algo bien dado ahora en todos los aspectos y se ve mucho en la iglesia. Y desde mi perspectiva, pienso que nace de una intersección de factores que están sucediendo y es la cultura del yo. El mundo ronda alrededor de mí. No vivimos en un mundo donde Dios es el centro, sino el individuo es el centro. Bien, la antropología del mundo, la visión del hombre del mundo es bien centrada en él mismo. Y si tú añades a eso este sentido de verdad relativa, no hay verdad absoluta, no hay nada que tú puedas decir con certeza. Esa falta de objetividad con ese sentido de centralidad del hombre hace que las ofensas sean fáciles de abrazar, porque si tú eres el centro del universo, pero a la misma vez tú eres el que define lo que es verdad, te puedes ofender sin tener razón o una realidad o un aspecto objetivo de que verdaderamente debe estar ofendido de algo.
Entonces, escuchamos estas palabras como microagresiones, aspectos de comunicación que pudieran ser simplemente conversaciones, pero si tú dices la palabra más incorrecta que la persona recibe, eso lleva una ofensa. Y muchas veces es este aspecto de que tú defines ofensas por lo que tú sientes, no por la realidad de lo que sucedió. Entonces es una subjetividad. Y si le añadimos a eso, y parte de eso es la centralidad del yo, esta cultura terapéutica donde hemos abrazado que todos los problemas nuestros vienen de afuera, hay algo externo, mi conducta se relaciona a mis circunstancias, a aspectos que han influenciado mi vida y no la realidad de lo que está dentro de nosotros. Entonces, si hay algo mal en mí, si yo tengo una emoción de ofensa, es porque alguien hizo algo externo y pocas veces miramos a nosotros y no miramos hacia afuera. Y quizás vamos a hablar un poquito más esto al futuro. La iglesia ha aprendido a vivir ofendida y no resolver ofensas. Wow. Entonces debemos de utilizar los medios bíblicos para cada vez que nos ofendemos, ver si esta ofensa es en realidad una ofensa o si es algo que simplemente nosotros sentimos y estamos simplemente reaccionando a nuestras emociones y no a verdades absolutas de algo que realmente debemos estar ofendidos. Y si estamos ofendidos, la Biblia nos da formas de cómo manejar y trabajar esas ofensas. Excelente. Y, José, ¿por qué piensas que, o por qué crees que el ser humano en general, o sea el ser humano, se ofende tan fácilmente? O sea, ¿a qué se debe? O sea, sabemos lo del yo, pero ¿a qué se debe que como que nos ofendemos así tan fácil? Como que no sé, ¿a qué se debe? Yo creo que somos muy dados al juicio y al poder ver o pensar que sabemos las acciones de otras personas. Interpretamos acciones y creemos que tenemos la habilidad de conocer las intenciones y no damos un aspecto de ser caritativos o pensar lo mejor de las otras personas, sino que nuestra disposición usualmente es pensar lo peor de las otras personas. Queremos que piensen lo mejor de nosotros. Eso no fue lo que yo quise decir, pero sabemos y conocemos las intenciones de la gente. Es un sentido, muchas veces es orgullo, de pensar que sabemos lo que otros quieren hacer o sus intenciones detrás de sus acciones. Y vivimos una cultura, especialmente en Latinoamérica, muy dado a lo que se llama en inglés passive aggressive o una agresión pasiva, que queremos decir cosas sin decirlas, pero a la misma vez interpretamos cosas sin averiguar. Y entonces hay este sentido de que nos creemos Dios al final del día y creemos que conocemos intenciones, motivaciones, y eso es a un nivel del ser humano. La Biblia nos dice que es porque olvidamos el evangelio. Y obviamente vamos a hablar un poquito más profundamente, pero tú sabes que yo no me puedo aguantar de hablar del evangelio. No, yo sé. Lo puedes ir diciendo, Porque los creyentes nos olvidamos de esta realidad de que el evangelio nos muestra que tenemos un problema interno. Entonces siempre tenemos que ir navegando nuestras ofensas por la realidad de que no somos infalibles, que podemos tener errores de criterios cuando estamos ofendidos, y eso debe siempre informar en humildad cómo caminamos cuando tenemos un sentido de ofensa. En este mundo moderno, lo que sentimos es realidad, y tenemos que entender que no siempre lo que sentimos es realidad. Yo puedo decirle a mi esposa, yo siento que tú no me estás atendiendo, pero quizás objetivamente eso no es realidad, o quizás estamos en una temporada donde ella quizás debe prestar más atención a uno de nuestros hijos. Entonces, no siempre sentimientos son realidades, pero ahora en la cultura que vivimos, sentimientos es la verdad. Y si yo te digo tu sentimiento no es verdad, entonces tú estás negando la realidad que yo siento. Entonces, en ese aspecto, pienso que muchas
estamos más ofendidos porque si no puedo tener una conversación objetiva sobre tus sentimientos y solamente tengo que afirmarlos, pues si tú estás ofendido y no puedo tener una conversación para dialogar, ver si en realidad lo que sucedió fue algo ofensivo o no. Wow. Se sigue acumulando ese sentido y algo que es importante, si aprendemos a ofendernos y comenzamos a tener un corazón amargado por ofensas, eso conlleva que vamos a estar más sensibles a seguir ofendiéndonos y nuestro corazón se va a endurecer a estar amargado. Entonces, si no lidiamos con nuestras ofensas bíblicamente, vamos a entregarnos ese sentido y todo nos ofende. Y cualquier, en vez de darle el beneficio de la duda a las personas, como ya estamos ofendidos con el mundo, lo que vamos a hacer es ser críticos y cínicos con el resto de las personas. Oh, wow. O sea, es bien complejo. Y siguiendo esa misma línea que tú decías, Joselo, muchos de los ofendidos, ¿verdad? Se ofenden por aspectos de sentido de justicia, pero con temas que no lo ameritan. A mí me gustaría que tú pudieras mencionar algunos y que nos digas por qué sí o por qué no en ese sentido de ofensas válidos. O sea, ¿cuáles serían como o sea, a la luz de nosotros como creyentes, qué cosas sí deberían realmente ofendernos? Pero ¿cuáles son estas cosas que los ofendidos andan ofendidos, pero que realmente eso no amerita ofenderse? Mira, y yo sé que vamos a hablar un poquito más, pero yo creo que es importante diferenciar, y algo que cuando estaba pensando sobre este tema quisiera comunicar profundamente, es que tenemos que aprender a diferenciar cuando pedimos justicia y cuando pedimos que nos den misericordia. Entonces yo creo que es un punto que hay que diferenciar cuando es que hay que hacer justicia o pedimos que se haga justicia hacia nosotros y cuando pedimos misericordia. Voy a dar un ejemplo que puede ser un poquito controversial. Cuando una persona hace una migración ilegal a un país, no está en la posición de pedir justicia, porque si fuera justicia sería deportación lo que se aplicaría. Lo que debe pedir es misericordia. Esa persona violentó las leyes de ese país y quizás ha hecho una vida en este país y sería casi inconcebible regresar al lugar que procedió porque ya está asimilado a la cultura del lugar donde está. Entonces debe ser un sentido de misericordia y pedir misericordia en un proceso. Muchas veces nos ofendemos en nuestros matrimonios por aspectos de que no entendemos nuestros roles. Entonces, a veces las esposas esperan ciertas cosas de los esposos que no es parte de lo que es su responsabilidad y viceversa, y nos ofendemos cuando tenemos expectativas incorrectas acerca de algunos aspectos. Quizás la dama con un bebé nuevo que está recién nacido y el esposo tiene que salir a trabajar y ya se siente, pero él sale y habla con adultos y yo estoy aquí con este bebé que ni habla. Pero esa ofensa que siente o ese sentido de injusticia no es aplicable si vemos los roles bíblicos en el momento. Y en la cultura en general, para mí el aspecto donde deberíamos indignarnos, debe haber un sentido de pedir justicia, es el aborto. Yo creo que dentro de los temas culturales debe ser una de las prioridades de la iglesia defender al que no se puede defender. Y en muchas ocasiones no sentimos el sentido de indignación y responsabilidad y levantamos algunas causas quizás al nivel de esa, porque quizás son causas que nos parecieran nobles o parecidas, pero debemos de entender qué es la diferencia de una persona que está en una situación que debe pedir misericordia y un sentido donde se necesita establecer justicia. Entonces, cuando podemos aprender a discernir y diferenciar, vamos a aprender a no ofendernos tanto y poder discernir cuando es algo que realmente merece ser tratado con la urgencia o necesidad que amerita. Excelente, excelente. Y José, yo mientras te escuchaba y veía esos ejemplos que ponías, no dejo de pensar, o sea, otra pregunta es, ¿por qué piensas o
que esta generación, sobre todo los más jóvenes, quizás no, los que son un poco más jóvenes que nosotros, ¿por qué piensas que esta generación siente que ellos tienen el derecho, uno, no solamente a vivir ofendidos, como tú decías, a todo le ofende, porque como ellos son el centro de atención, como todo gira en torno a mí y a mis emociones, o sea, eso es una cadena que vamos viendo que se da, sino que también ellos tienen el derecho de o cancelarte, ya seas persona, institución, lo que sea que se atraviese por su camino, o peor aún, que ellos tienen el derecho de llamar a un juicio público a aquellos que no están, ya sea de acuerdo con lo que ellos piensan o van en una línea, digamos, diferente a lo que ellos piensan, porque eso es algo que he visto muchísimo, o sea, y tú lo sabes y lo has visto, es ese famoso cancel culture, o el que de repente, si cualquier cosa que tú pongas o digas, vienen en manada, y te quieren hacer un juicio público, o sea, es una cosa impresionante, pero ¿de dónde viene, José Luis, ese derecho que ellos se creen que tienen? Eh, Todos quieren ser ahora Greta Thunberg, la activista. Todos quieren gritar y sentirse ofendidos y un sentido de, en inglés la palabra se llama entitlement, se siente que merecen ciertas cosas. Y pienso que los medios sociales han ayudado y han levantado un poco de esto, porque toda persona siente que tiene una plataforma para poder contribuir a un tema o vociferar sus opiniones. Y hay un aspecto positivo en las redes sociales. A mí no me gusta demonizar las redes sociales. Creo que pueden ser utilizadas de una forma redentiva y es básicamente la plaza pública para intercambio de ideas, que pienso que es algo importante. Pero hay un aspecto que la cultura no se ha dado cuenta de su movimiento hacia ciertos valores que son contrarios a la cosmovisión bíblica. Y yo no quiero sonar que yo veo marxismo en todos lados, pero son ideas marxistas, donde en lugar de la cultura apreciar o honrar canas, personas que tienen experiencia o edad, la cultura se ha movido a ser expertos o escuchar las voces de jóvenes. No sé si te has dado cuenta, es bien popular ahora, iglesias plantadas con el muchacho hipster, pantalones pegados, de 25 años, grave. Que no ha tenido un trabajo en su vida. Y eso es alabado, pero si tú envías un pastor de 60 años, la gente dice, bueno, si te está muriendo el hombre, ya, pues, se está muriendo. Eso es viejo. Entonces, ¿sabes? Perdón que te interrumpa. Eso me recuerda mucho, ahora que tú pones ese ejemplo, lo que pasó con el hijo de Salomón y lo que provocó realmente la división del reino fue precisamente eso que tú estás diciendo. Eso fue la imagen que me llega a la cabeza. Entonces, hay esta adoración de la juventud. Todo el mundo, nadie quiere envejecer. Todo el mundo quiere utilizar métodos cosméticos para verse más joven, y se adora a la juventud y se le ha dado, y esto es una idea que viene con trasfondo filosófico, la juventud tiene autoridad porque no han sido dañados por las ideas opresivas de la sociedad. Entonces, queremos escuchar de ellos porque ellos ven inocentemente la vida y todavía no pueden ver las cosas por los lentes que la cultura ha impuesto en ellos. Y por eso se le ha dado esta plataforma a jóvenes y ellos han tomado esta realidad en lugar de honrar a los ancianos. La nueva película de Disney, que es de esta niña que se convierte como en un fox, y es acerca de la rebelión, en cierta forma, de la juventud a las autoridades y cómo las ideas de los padres no tienen fuerza porque son anticuadas. Entonces, la juventud ha abrazado esto y cuando tú juntas la pérdida de la objetividad, no quise hablar tan técnico, pero se ha perdido una apreciación a la ley natural. Romanos 1 habla de que la gente ignora las cosas que son evidentes
Y hay cosas que son evidentes de la cultura. Y, por ejemplo, si ya no sabemos lo que es un hombre o una mujer, entonces no hay verdades que fundamentan nuestro diálogo social. Podemos ajustar lo que sea y podemos tirar cualquier idea. Y eso hace que personas sin experiencia se sientan en la posición de poder compartir cualquier idea, porque si un hombre no es una mujer y una mujer no es un hombre, lo que yo diga no es más alocado que eso. Y crea un aspecto de que todos nos sentimos que podemos opinar con cierta fuerza sobre temas, aunque en realidad no tengamos ni la experiencia ni el conocimiento del mismo. Entonces, algo que en la iglesia debemos de recuperar, y nuevamente quiero afirmar y felicitar lo que hace Aviva, las ancianas enseñan a las más jóvenes. Y sembrar ese sentido de respeto y deseo de aprender de aquellos que tienen más experiencia. Amén, así es. Y sabes, José, mientras hablabas, voy a compartir algo que nos compartió realmente una de las ancianas de Aviva a nosotros y me pareció tan puntual mencionarlo antes de la próxima pregunta. Y era un cuadrito donde ponía una característica de lo que, o sea, de las rasgos características de cada una de las generaciones. Y me pareció tan interesante. Y decía, por ejemplo, que la generación X, que es la de, bueno, los años varían, pero dice de 1969 hasta 1980, y que ahí entramos nosotros, dice que es una obsesión por el éxito. Dice que la generación Y, o los famosos millennials, que son desde 1981 hasta 1993, lo que lo identifica es la frustración. Sin embargo, la generación Z o los centennials, que son los que tenemos ahora, que son desde el 94 hasta el 2010, dice que la característica es la irreverencia. Y yo me lo encontré tan tan accurate, tan acertado en eso, porque es precisamente lo que tú mencionabas, o sea, esta irreverencia, esta actitud de yo entiendo que no, que nosotros sabemos, que yo me la sé toda. Entonces, mientras te escuchaba, y tú mencionaste dos cosas. Una, fue al principio lo de la amargura, de lo que pasa cuando permitimos la amargura, y luego esto de que los jóvenes, ellos tienen una mejor visión, no sé qué. Entonces yo te pregunto, José, ¿tú crees que existe una relación entre esta cultura ofendida que ya vimos con un corazón lleno de amargura, o también la crianza tiene algo que ver ahí en que esta generación se sienta con ese entitlement, con no sé cómo se dice entitlement tampoco en español. Me lo merezco. Eso de que yo me lo merezco. O sea, ¿tú crees que existe una conexión? Sí, mira, algo que no sé si vemos, vivimos ahora un mundo en general, aunque hay mucha pobreza en el mundo occidental, hay bastante afluencia y generaciones recientes, especialmente la última generación, lo que han recibido es como una sobreprotección de sus papás. Y este sentido de que ellos son el centro del universo, ellos son la generación que jugaban deportes y nadie sabía quién ganaba o quién perdía. Todos recibían trofeos de primer lugar y eso hace que tú te sientas que mereces la atención de todos. Los muchachos van a trabajos y los jefes no le pueden decir lo que tienen que hacer. Hay un sentido de que son, en Puerto Rico diríamos, la última Coca-Cola en el desierto. Somos lo máximo. Somos aquí también dice Coca-Cola del desierto y fría. Bueno, ustedes. Entonces, este sentido de que recibieron esta atención, este cuidado, esta protección, y eso crea este sentido de que me merezco las cosas. Y cuando no recibieron quizá una instrucción donde sus padres corregían ciertas cosas, y eso hace que cualquier pequeña cosa que no salga como ellos esperan crea amargura en el corazón. Y cuando tú te entregas a la amargura, mira, yo pienso que la Biblia estoy convencido que la Biblia dice que nosotros tenemos que cambiar ciertas conductas por otras conductas. No solamente paramos una conducta, sino que necesitamos, por el medio del Espíritu Santo, comenzar a reflejar conductas contrarias. Y este sentido de amargura debe ser
el sustituto es contentamiento, es un sentido de agradecimiento. Y tenemos una cultura que no tiene ese sentido de agradecimiento. Realmente piensan que merecen las cosas. Obviamente es una falta de aplicación del evangelio, pero yo creo que estoy convencido al ver a mis propios hijos. Tengo que lidiar con ese sentido de que no se sientan que merecen las cosas porque han tenido una vida bastante protegida, con bastante privilegios si comparamos otras generaciones. Y este sentido de que ellos piensan solamente que le digamos a nuestros hijos, tú puedes ser lo que tú quieras. Sueña y lo que tú quieras ser, tú puedes ser. Quizás el muchacho es bajito, no es muy atlético, no es rápido, pero le decimos, tú puedes ser lo que tú quieras. Y si el muchacho dice, yo quiero ser jugador de la NBA, cuando llega a los 18, 19, 20 años y se da cuenta que no puede ser jugador de la NBA, aunque sus papás le hayan dicho desde pequeño, tú puedes ser lo que tú quieras, tú quieres ser jugador de la NBA, vamos a ir a todos los torneos del mundo, vamos a gastar el dinero que sea para que tú logres tu sueño. Y ese sueño no se logra. Eso lo que va a crear es una amargura en sus corazones, porque había unas expectativas incorrectas de la vida y será, yo creo que una de las respuestas que es normales de esto es este sentido de irreverencia, este sentido de falta de respeto hacia la sociedad, porque se dieron cuenta que la sociedad no les da lo que los papás les prometieron, que es que ellos iban a ser el centro de atención a todos. Entonces, wow. Parte de su reacción, de este sentido un poco de protesta, es diferente a las protestas de los hippies en los 60, porque estos son protestas sin causas. Es protestar por protestar. Es porque sí, porque hay que protestar, sí, y porque hay que ofenderse y porque hay que pelear, porque sí. Exactamente, y no hay una causa real, pero como quiera vamos a protestar porque la sociedad no terminó como yo pensaba, que básicamente era adorándome a mí. Creo que ahí es donde el evangelio tiene que venir a poder lidiar con esta amargura que hay en el corazón para que sea sustituida por un asombro de la gracia de Dios que nos lleva a un contentamiento. Amén, amén. Y ya, bueno, ahora ya sí vamos entrando entonces un poquito a la iglesia. José, yo te pregunto, ¿tú has visto o has podido ver dentro de la iglesia estas señales de esta cultura ofendida? ¿Tú crees que realmente está permeando? Porque hablábamos de allá afuera, pero vamos a verlo desde acá adentro. ¿Tú crees que realmente esta cultura de los ofendidos ha permeado la iglesia o se está entrando en la iglesia? Yo creo que es un impulso humano ofendernos. La Biblia habla sobre cómo manejar ofensas, así que debemos de pensar o asumir que vamos a ofendernos porque la Biblia habla de esto, de que tendremos ofensas. La Biblia por medio del Evangelio nos da la forma de cómo caminar ofensas. Pero el aspecto cultural yo creo que ha hecho más evidente o más cercano o que se abunde más este sentido de que nos ofendemos por cualquier cosa, por aspectos pequeños. Y en un programa como Aviva, yo creo que lo vemos en el feminismo. No nos damos cuenta, pero damas se ofenden por aspectos que la cultura dictan y ideales o verdades que son bíblicas les parecen ofensivas y son coloniales. Es el impulso colonial del machismo sobre el feminismo. Así es. Y viven ofendidas porque la cultura patriarcal quiere aplastar a las damas y obviamente estamos en contra de cualquier tipo de machismo o autoritarismo, abuso bíblico, eso no. Pero a la misma vez queremos afirmar la realidad de la liderazgo masculino y cómo se puede ser fructífero. Parte de la conferencia habla de abundancia. Podemos tener abundancia cuando vivimos dentro de los patrones de Dios. Pero si vivimos ofendidos porque la cultura en general está ofendida y la cultura nos está diciendo que si eres mujer eres víctima, eso va a ser, imagínate, la cultura está diciendo que tu enemigo es tu esposo. Exacto, exacto, eso es impresionante. Si vas a abrazar eso,
en verdad hay pocas esperanzas de que tu matrimonio sea uno que viva en abundancia, porque vas a vivir o manipulando a tu esposo con este sentido de culpabilidad de que él es el opresor. Claro. Tú estás ofendida simplemente porque es un hombre. Claro, no hay que cualquier cosa que diga, entonces ya eso es abuso y ya yo estoy ofendida y no, o sea, ¿es serio? Nuevamente, no estamos diciendo que hay personas que deben arrepentirse, hombres que están siendo abusivos, pero no se puede virar a un sentido ahora que la mujer puede liderar el matrimonio utilizando estas cosas, que cualquier intento de liderazgo de un hombre en el matrimonio es abuso. O es opresión. Exacto, y me encanta que tú mencionaras eso, José, porque ciertamente yo lo he visto. A veces puede salir un artículo y es impresionante. A veces ni leemos, José, simplemente tú le ves el título y el título puede decir sujeción, sometimiento y la cantidad de comentarios, y tú te das cuenta que es que no han leído, pero reaccionan porque ya, como tú dices, la cultura ha hecho que ya uno asocie lo que tú decías, o sea, el sometimiento bíblico, estamos hablando bíblicamente y automáticamente reaccionamos. Y yo a veces leo y digo, pero... no digo nada, pero digo, por favor, ven. Y como tú dices, o sea, es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la cultura. Y por eso tenemos como tú dices, tantos matrimonios que quizás no están viviendo esa plenitud a la cual estamos llamados. Pero es por eso, o sea, porque hemos dejado que sea la cultura la que dicte la forma en que debemos manejar nuestro matrimonio, nuestras relaciones en general. Y eso es triste. Tú mencionas algo ahí, que es que somos bien rápidos a la ofensa sin indagar. Entonces estamos en la cultura, eran 140 caracteres, ahora son 280 en Twitter, expandiendo, pero estamos acostumbrados a ofendernos con cosas pequeñas sin ver en profundidad qué dijo una persona, o vemos un titular y a veces la prensa utiliza el titular y dice cosas engañosas. Ahora mismo no sé si están conscientes, en el estado de la Florida se creó una ley que defiende los derechos de los padres de educar a sus hijos por medio de que no se le enseñe o indoctrine educación sexual en los grados primarios. Pareciera algo bien obvio que es correcto, pero la prensa le catalogó como la ley no digas la palabra gay. Y todo el mundo estaba ofendido y mucha ofensa, y le preguntaban a las personas, ¿tú sabes lo que dice? ¿Has leído la ley? No. ¿Sabes lo que dice? No, pero estoy ofendido. Porque nos ofendemos simplemente por un pequeño bit. Y nuevamente, aquí es donde viene esta arrogancia del mundo postmoderno, que pensamos que podemos llegar a posiciones profundas sin haber estudiado el tema. Entonces hay un tipo de arrogancia que se revela con cosas que hemos dicho, y entonces tú te puedes ofender rápidamente sin saber. Y es cuando hemos diluido lo que es verdad. La verdad está diluida en muchas áreas de la vida. No necesitamos la verdad para llegar a conclusiones. Voy a dar un ejemplo que quizás puede ser un poquito chocante, pero lo voy a utilizar por eso mismo, para que tenga ese efecto. Yo estoy en este momento leyendo una de las obras del siglo pasado que fue una de las obras que se utilizó, o fue uno de los medios que el bloque comunista cayó. Se llama Los archipiélagos del Gulag. Y Gulag eran las cárceles que había en Rusia, y esto es de Alexander Solzhenitsyn. Y esta obra estaba hablando cómo en el tiempo que la Unión Soviética estaba persiguiendo personas y encarcelándolas, se diluía la verdad, y ellos entendían que no tenían que hacer un juicio justo para encarcelar a alguien, porque simplemente sabían que gente que parecían sospechosos iban a ser culpables. Entonces no había que hacer un juicio justo. Y millones de personas fueron encarceladas en este procedimiento sin juicios justos. Nosotros hacemos lo mismo. Llegamos a conclusiones profundas de actos de otras personas sin mucho entendimiento. Y son cosas que vamos a darle cuentas a Dios
sobre cómo llegamos a conclusiones de juicio sobre otras personas. Estamos llamados a juzgar. Una de las mentiras que se dice ahora es que no juzguemos. Sí, la Biblia lo que dice es que no juzguemos pecaminosamente. Estamos llamados a juzgar, a llegar a determinaciones sobre actos de personas y qué implicaciones tienen eso. Lo que no podemos hacerlo es pecaminosamente, y una de las formas que podemos hacer juicio pecaminoso es no teniendo la información adecuada para llegar a una conclusión. Entonces, no sé si tú sabes, yo hago comentarios sociales, culturales, y de momento quizás personas pueden decir, oye, José no habló de esto. Y si estoy callado en un tema es porque no he tenido el tiempo de estudiarlo. Y si no lo he estudiado, no quiero llegar a una conclusión. Vamos a suponer, no hable mucho de la bofetada de Will Smith, porque es un tema que realmente no tenía tiempo para poder verlo más profundamente, porque estaba evaluando la situación de Disney en Florida. Entonces, pues me voy a mantener callado, no tengo que hablar de todas las cosas. Exacto, no hay que hablar tampoco de todo, eso, o sea, eso, gracias, gracias por decirlo. Y qué bueno que decías eso, José, lo de que antes de hablar de algo, pues te informas. Y yo creo que eso debería ser como la costumbre de todos nosotros los creyentes, o sea, poder informarnos y saber antes de, en inglés hay una frase que se dice jumping in every bandwagon, o sea, eso es como subiéndome en cada guagua o bus que anda, porque hay que saber, y no, yo creo que es un llamado también para nosotros los creyentes. Y bueno, José, ya sabemos, ya vimos el diagnóstico, ya vimos todo lo que pasa. Ahora yo pregunto, José, ¿cómo resolvemos esto bíblicamente? O sea, si hay un ofendido en la historia de la humanidad, ese es Dios. Dios es el que realmente no está ofendido, ha estado ofendido con nosotros, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo bíblicamente entonces podemos buscarle alguna solución a esta situación? Porque estamos aquí y nos ha tocado vivir en esta cultura y las cosas se van a ir poniendo cada vez peor. Entonces, ¿qué hacemos ahora como creyentes en medio de esta situación? Yo creo que ya tú me conoces lo suficiente que mi respuesta para todo es el Evangelio. Eh, y es porque creo que todo tiene que ser por el lente del Evangelio. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos ver nuestras vidas por la realidad de lo que Cristo dice y lo que eso dice acerca de nosotros. Y nuevamente, no quiero comunicar algo que no es lo que quiero decir. No quiero decir que no hay ofensas reales que suceden. Hay momentos que nos ofendemos y es correcto ofenderse, pero la Biblia nos dice entonces cómo resolvemos esas ofensas. Vamos a donde la persona. Mateo 5 nos dice que dejamos nuestra ofensa en el altar, nuestra ofrenda en el altar, y resolvemos la ofensa con la persona. Lo que el texto está diciendo es cómo nos atrevemos a adorar a Dios cuando sabemos que no estamos en comunión con otro hermano en la iglesia. Mateo 18 nos dice que si alguien ha pecado contra ti, vas a donde esté hermano, y si él se arrepiente, has ganado a un hermano. Entonces, necesitamos el Evangelio para yo, desde mi perspectiva, y creo que es la perspectiva bíblica, lo primero que hacemos es entender que nuestro pecado mancha toda nuestra vida y nuestra perspectiva está manchada por el lente del pecado, y que lo que quizás pensamos que vemos claramente como una ofensa, quizás no lo es, y necesitamos humildemente poder evaluar si lo que me siento ofendido es realidad. Y algo que pienso que es importante en todo esto es que necesitamos lidiar con ofensas pequeñas en el día a día, porque eso va endureciendo nuestros corazones y poco a poco nos vamos acostumbrando a estar ofendidos, y eso no nos va a ayudar con situaciones más grandes. Así que comenzamos cultivando una cultura de gracia, de misericordia, de perdón en nuestros hogares, donde lidiamos las ofensas diarias que van a surgir en vivir con otros pecadores en una familia. Entonces es algo que vivimos en nuestra comunión interna en nuestro hogar, donde se refleja la resolución de conflictos, de ofensas, para entonces eso poderlo extender hacia nuestra iglesia, nuestra cultura. Y entonces, cuando un hermano pasa por el lado y no te saluda, no te tienes que ofender, piensas lo mejor de esa persona,
quizás la persona tenía prisa, tenía que ir al baño, venía desde lejos, había mucho tráfico y tenía que avanzar algo. Quizás estaba un día que estaba difícil, estaba un poco pensativo, y en lugar de ofendernos y no hablarle más nada, vamos a donde la persona y decimos, mira, tú siempre me saludas, ¿qué pasó? Y podemos no vivir acumulando ofensas, sino por el evangelio, extendiendo gracia y resolviendo las mismas de una forma bíblica. Para entonces, cuando el mundo hace algo que parece que es ofensivo, podemos también hacerlo y caminarlo por medio del lente del evangelio, porque hemos ya cultivado eso en nuestro diario vivir en cosas pequeñas. Así es, así es. José, tú al principio mencionabas algo, dijiste que había que entender la diferencia entre misericordia y justicia. Entonces yo quisiera que tú nos explicaras un poquito, entonces, a la luz de todo eso que estamos viendo, ¿cuál sería esa diferencia y por qué es importante que nosotros sepamos esa diferencia? Sí, mira, yo en la cultura muchas de las ofensas que vemos es porque vivimos en este mundo de derechos y porque ya no tenemos definido lo que son derechos naturales, que son cosas que es evidente que cada ser humano debe tener. Creamos derechos y si no obtenemos esos derechos nos ofendemos y decimos que para hacer justicia esos derechos deben ser afirmados. Derechos LGBTQ, derechos feministas, derechos inmigrantes, cosas así por el estilo, y utilizamos esta palabra derecho y en lugar de entender que cuando se tiene que hacer justicia es cuando no se le da a alguien algo que realmente merece, algo que realmente es algo que sería injusto no tratarlo de esa forma o removerlo. Entonces, en Éxodo 23 nos muestra este aspecto, ¿sabes? No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para revertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Es interesante que Éxodo nos está diciendo que justicia es no ser imparcial. Sea la persona pobre o sea la persona rica, tú debes ser imparcial. Es darle lo que esa persona merece. Misericordia, entonces, es extender y darle a alguien lo que no merece. Eso es misericordia. Y muchas veces, la mayoría de las veces, nuestra posición es una de pedir misericordia y no de mandar justicia. Y cuando entendemos esto, lo va a permear en la forma que nos comunicamos y va a haber una humildad cuando comunicamos aspectos de nuestras relaciones. Entonces, es importante poder discernir esto que pienso que merezco o que es un derecho, es algo que realmente merezco o es algo que sería la misericordia del Señor extendida sobre nosotros. Y nuevamente, algo que quiero como que hacer puntual. Debemos como creyentes cultivar un corazón de asombro y agradecimiento de que el Señor no nos está ahora mismo consumiendo con su ira porque es lo que merecemos. Y cuando entendemos eso, somos agradecidos de las cosas que Él nos da. Y entonces cuando alguna de ellas son removidas por la razón que sea, no nos amargamos y sentimos que Dios no es justo con nosotros, sino que entendemos que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Entonces, Romanos capítulo 3 nos muestra cómo Dios puede en cierta forma juntar estos dos conceptos, donde Dios es tanto justo y es el que justifica. Él es justo porque el pecado es castigado, Él debe hacer eso, pero extiende misericordia al justificar a pecadores. Y cuando esto informa nuestra cosmovisión, no quiere decir que en momentos abogamos por aspectos que son importantes en nuestra vida. Yo creo que como papá, yo quiero abogar por derechos a la crianza de mis hijos, que yo pueda tener ese rol en la vida, que el Estado no me remueva eso. Yo pienso, estoy convencido que sería una injusticia que el Estado remueva eso. Así que no estamos diciendo que permanecemos siempre callados, sino que el tono de nuestro argumento debe estar reflejado con la realidad. Lo que estamos hablando es algo que es una injusticia o es algo que es un extender misericordia a una persona. Wow, excelente, excelente el poderlo ver de esa perspectiva. Y siguiendo esa misma línea, José, ya casi hacia el final,
yo sé que tu tema es el evangelio y por eso siempre me encanta escucharte, pero también sabemos, José, lo que el evangelio, el verdadero evangelio, de por sí ofende, va en contra de lo que la cultura nos está diciendo. Entonces, nosotros como creyentes, ¿cómo nosotras entonces vamos a enfrentar eso? Porque ahora digamos que ahora estamos del otro lado nosotros de la mesa, porque cuando yo vivo, como tú decías hace un momentito, cuando vivimos genuinamente acorde a lo que es la palabra de Dios, eso es vivir contra cultura y eso es ofensivo, o sea, eso ofende. Por eso vemos gente que reacciona y sobre todo como mujeres que, es que ustedes están apoyando esto, aquello y lo otro, ¿por qué? Porque el evangelio ofende. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos eso? O sea, no es que tampoco nosotros nos vamos a poner ahora en la misma posición que ahora yo voy a andar con una Biblia pegándole a todo el mundo en la cabeza, pero ¿cómo hacemos entonces? Mira, y más este mensaje va a ser ofensivo. En Finlandia, en estos días, un pastor, obispo luterano, ortodoxo y un congresista, ambos fueron a un juicio y el Tribunal Supremo de esa nación los absolvió, pero lo que estaban abogando el gobierno es que ellos estaban ofendiendo, eran ofensas, microofensas, agresividad por utilizar la palabra pecado. Y estaban yendo en contra de usar la palabra pecado. Entonces, más y más, esta cultura que no tiene una definición de moral ética por medio de cosmovisión bíblica y de las cosas que son evidentes, van a sentir ofensas cuando uno le dice tú eres un pecador, cuando ahora llevamos tantos años diciendo el problema no eres tú, el problema es externo. Entonces lo que yo pienso y no pienso, creo que es importante es que no nos ponemos tímidos de proclamar toda la verdad del evangelio y todo lo que el consejo de Dios dice, pero no tenemos que estar como que molestos o furiosos cada vez que lo compartimos. Y la forma que podemos comunicar este mensaje de una forma empática es cuando entendemos que nosotros merecemos la ira y el juicio de Dios. Y algo que quisiera ayudar a las personas, yo creo que debemos de determinar o ver hacia dónde nosotros tenemos la disposición de ir. Hay algunos que se creen que son luteros y tienen que estar peleando con todo el mundo y ellos deben de velar si sus palabras son en sí inadecuadas. Yo estoy convencido de que nosotros atacamos ideas, no atacamos personas. Debatimos en contra de ideas, no vamos contra la imagen de Dios, no nos mofamos de la imagen de Dios en persona, afirmamos la imagen de Dios de las personas, pero si una idea es negativa, vamos en contra de esa idea y la defendemos por medio del evangelio. Pero yo necesito el evangelio, necesito quitarme el tronco primero yo para quitarle la paz a la persona. Pero por el otro lado hay personas que tienden a la misericordia y todo es que, ay no, mejor vamos a hacer las cosas de forma que la cultura nos acepte y poder como que casi ser camaleones dentro de la cultura. Y tenemos que ver hacia dónde nosotros nos inclinamos para no caer en el extremo de cada uno de esos casos. La persona que es que parece que está furioso, que no se ríe ni con la abuelita, debe de permitir que el evangelio trabaje en su corazón para comunicarlo la verdad del evangelio con empatía, y la persona que tiende a la misericordia tiene que darse cuenta que en un momento tiene que confrontar a las personas con la verdad de que son pecadores y necesitan un salvador. Y eso solamente es por el lente de nosotros primero lidiar con el evangelio, entender que nuestra ofensa principal es contra Dios y hemos sido perdonados nuestros pecados para que la gracia de Dios permee cuando decimos las verdades duras, complicadas del evangelio, pero son las que son dulces para los que entienden esa verdad. Amén, amén. Bueno, José, y ya para finalizar, me gustaría que nos des quizás algunos consejos prácticos para nosotras, entonces, como mujeres, eh, quizás evitar esa tentación de vivir ofendidas y que realmente, como tú decías, podamos vivir a la luz del Evangelio y lo que la palabra de Dios nos manda a nosotras a vivir como mujeres que dicen creer la palabra de Dios y abrazar estas verdades. Tengo dos aspectos. Número uno, creo que es no permitir
mentiras pequeñas que nos hacen llevar a abrazar mentiras más grandes. Entonces, nunca vamos a comenzar abrazando las mentiras grandes, sino que vamos a abrazar las mentiras pequeñas. Y para las damas, mi ánimo es que abracen los roles de ser femenina y abrazarlos completamente y no creerse las mentiras de que el matrimonio es 50-50, de que diferentes frases que quizás a veces parecían en la cultura y que abrazamos y no nos damos cuenta del efecto que tiene en el corazón, porque eso va a hacer que sin darnos cuenta nos movamos en la dirección contraria a la cosmovisión bíblica. Entonces, identificar esas cosas que parecieran inofensivas, que son las pequeñas zorras que dañan el viñedo. Y el segundo paso es tener una ética clara de cómo solucionar ofensas, cómo caminar bíblicamente cuando yo estoy ofendido. Nuevamente, Mateo 5 dice que yo dejo mi ofrenda en el altar para resolver problemas con otra persona, y esto lo hacemos en humildad, lo hacemos con la posibilidad de que la persona nos dé una explicación válida de lo que nos ofendió y nuestra ofensa no era válida, y con la posibilidad y el deseo de ganar un hermano. Entonces, aquellos que piensan que se merecen cosas van a querer ganar siempre los argumentos. Aquellos que entendemos o que entienden la gloria del evangelio quieren ganar hermanos, quieren restaurar relaciones, quieren caminar en humildad y ser pacificadores. Entonces, entender y conocer cómo se camina la resolución de conflictos va a ayudarnos a no tener un corazón ofendido, y cuando hay ideas en la sociedad, poder manejarlas de la misma forma para entender cuándo debemos de realmente levantar nuestro sentido de justicia y cuándo simplemente son cosas que quizás son diferencias, quizás son criterios diferentes con diferentes personas que no tenemos que elevarlas al nivel de una ofensa personal. Amén, amén, wow. Que así sea, que sea así y que podamos realmente vivir así. Yo creo que si viviéramos a la luz de todo eso que tú nos decías ahora, yo creo que sería un gran impacto que hiciéramos en la sociedad. O sea, que el Señor nos ayude. Joselo, gracias de verdad por siempre andar por aquí, venir y aceptar siempre la invitación en Arraigadas y compartir todo esto con nosotros. Y bueno, sí, sabes que siempre tenemos una verdad bíblica, y la verdad bíblica que queremos compartir el día de hoy se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, que dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Que el Señor nos ayude realmente a eso. Y te quiero pedir, Joselo, por favor, que cierres en oración por todas estas hermanas que están escuchando ahora y las que van a escuchar más adelante este video, para que el Señor use todo lo que hablamos hoy para instruirnos y para hacernos buscar más en su palabra de Él. Oremos. Señor, tú deberías ser el mayor ofendido. Nos rebelamos contra ti, pecamos contra ti, pero en tu misericordia tú enviaste a tu Hijo para cubrir nuestra ofensa y poder restaurar una relación contigo y nosotros. Y te pedimos en tu misericordia que nos des la gracia del evangelio para caminar y poder discernir realmente que la cultura, la sociedad vive ofendida porque no han podido realizar la misericordia de la restauración contigo. Que podamos ser aquellos que comunicamos verdades, pero las comunicamos con la gracia de entender que la persona que debía estar ofendida ha sido aquel que ha extendido su gracia para salvarnos. Que tu evangelio permee nuestras vidas para tu gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, y nuestro recurso esta semana, como ya se han dado cuenta, es la Biblia. La Biblia es ese recurso, como decía José. Mientras más conocemos la palabra de Dios,
ahí está la forma de nosotros realmente saber y conocer cómo vamos a manejar pues las ofensas. Y ya se me olvidó al principio, pero ya no se me olvida nuestra conferencia el próximo año, que es Libertad, Plenitud y Abundancia. Así que vayan a la página, aquellos todavía que no han ido, los que no se han inscrito, vayan, les invitamos que pasen por ahí, aquí les dejamos el enlace para que visiten la página. Esperamos verlos allá. Joselo también va a estar allá y Joselo también espera verlas allá, que se acerquen y también pues podamos conocerles y saludarles. Así que muchas gracias, Joselo, una vez más gracias. Y nada, por aquí te tendremos otra vez más adelante en otro tema de esto en Arraigadas. Así que nos vemos la próxima semana.